Imaginen por un momento que están parados en el muelle del puerto de Bahía Blanca en el invierno de 2012. El viento del Atlántico Sur les azota la cara con una fuerza brutal. Pero lo que ven en el horizonte es todavía más escalofriante. Catedrales de acero, gigantescos barcos metaneros atracados para inyectarle al país un recurso que apenas una década atrás Argentina exportaba con orgullo a Chile. Las terminales de Escobar y Bahía Blanca y el gasoducto norte cargado de moléculas de gas boliviano se habían convertido en el cordón umbilical que mantenía al país respirando. Gas importado a precios hasta 7 veces más altos que lo que se pagaba a un productor local por ese mismo recurso. Y acá está la parte que casi nadie quiere escuchar. La crisis no fue solo geológica, fue regulatoria. Un diseño normativo pensado para proteger el poder adquisitivo, promover la competitividad industrial y usar el precio de la energía como un ancla contra la inflación, se mantuvo incólume mucho tiempo después de que la emergencia pasó. Sin una señal de precios que garantizara el retorno a largo plazo, la inversión privada se enterró sola y con ella la producción de gas natural. 2012 no es solo una fecha en el calendario, es el momento exacto en que la Argentina se dio cuenta de que su modelo de gestión del subsuelo había tocado fondo. Bienvenidos a Matriz Crítica, soy Pablo Nahuel Amoró. En este quinto episodio analizamos el periodo 2003-2024. Vamos a ver cómo se resolvió la disputa por el dominio de los recursos del subsuelo entre nación y provincias, cómo el Estado Nacional diseñó herramientas regulatorias para sortear la peor emergencia económica, social y política de su historia moderna, las mismas herramientas que años después lo iban a condenar al desabastecimiento energético, y cómo una tecnología nacida a miles de kilómetros obligó al derecho hidrocarburífero argentino a reescribirse desde sus cimientos. Para entender cómo llegamos a ese muelle congelado, hay que retroceder al descalabro de 2001. No fue una recesión de manual, fue el desgarro del tejido social de una nación entera. La convertibilidad, ese pacto fáustico que ataba el peso al dólar en una paridad ficticia de 1 a 1, se quebró bajo el peso de una deuda externa monstruosa y una fuga de capitales sin freno. Cuando el gobierno decretó el corralito y bloqueó los ahorros de millones de personas, la represa humana cedió. Buenos Aires ardió en jornadas de saqueos y represión que se cobraron decenas de vidas y terminaron con la huida en helicóptero del presidente de la Rúa. El país devoró 5 presidentes en 11 días. El desempleo superó el 20%. La pobreza se llevó a más de la mitad de la población y el Estado declaró el mayor default soberano de la historia hasta ese momento. Y es en ese instante de desesperación absoluta, en enero de 2002, cuando el gobierno de Eduardo Duhalde aplica un torniquete de emergencia nacido del pánico, no de la estrategia. La Ley 25.561 de emergencia pública y reforma del régimen cambiario. Se prohíbe la indexación, se especifican 1 a 1 los contratos de servicios públicos atados al dólar y se congelan las tarifas. En boca de pozo, el precio del gas queda planchado en torno a $1 por millón de BTU. Para el consumidor, un alivio inmediato. Para la infraestructura energética del país, una bomba de tiempo con la mecha ya encendida. Las petroleras miran sus contratos destrozados, sus deudas en dólares y cierran los presupuestos de exploración. Nadie va a enterrar millones de dólares para sacar un recurso que después va a cobrar en pesos devaluados. Pero ahí se produce una paradoja perversa. Justo antes del abismo, mientras el motor de la inversión de largo plazo moría en silencio, el sistema, por pura inercia, devorando el stock de capital acumulado en décadas anteriores, se prepara para cantar su canto de cisne. En 2003, Argentina alcanzó un récord histórico de 140 millones de metros cúbicos diarios de producción. Éramos un país exportador orgulloso, enviando 22 millones de metros cúbicos diarios a Chile. Se sentía como si el flujo nunca fuera a terminar. Pero el mercado es un animal que responde tarde o temprano a los estímulos que recibe. Sin señales de precio que cubrieran la reposición de reservas, el espejismo se desvaneció. Los taladros se detuvieron y la producción entró en caída libre del 6% anual. Para 2004, esa ilusión colapsa, no con un estallido dramático, sino con el silencio estadístico de los pozos convencionales vaciándose uno por uno en una pendiente que se va a arrastrar durante los siguientes 8 años. En 2005, los productores de hidrocarburos operaban bajo una lógica estrictamente microeconómica y de mitigación de daños, ajena a las urgencias de la macroeconomía nacional.
enfrentaban una brecha insostenible. Sus costos operativos seguían cotizando en dólares a valor global, mientras sus ingresos habían quedado especificados y limitados por un precio tope devaluado. ¿Y qué hace un directorio corporativo frente a eso? Recalibra el riesgo con frialdad y activa un plan de supervivencia. Las operadoras implementaron una estrategia de maximización del flujo de caja de corto plazo y parálisis de capital de riesgo. Exprimieron hasta la última molécula de gas de los yacimientos que ya estaban en producción para recuperar la inversión hundida, al tiempo que congelaron los presupuestos de exploración. Porque hay una regla que no perdona. Ningún actor privado hunde capital de riesgo en el subsuelo si el regulador confisca el retorno antes de que el recurso llegue a la superficie. La actividad exploratoria se detuvo y el país empezó a consumir las reservas acumuladas durante 2 décadas, sin ningún incentivo para reponerlas, acelerando el agotamiento de un modelo convencional que moría por asfixia regulatoria. Y cuando el gas local ya no alcanza, la física impone su propia lógica. La demanda sigue ahí. Las fábricas necesitan energía, las casas necesitan calefacción, y hay que cubrirla al precio que sea. El país pasó, casi sin transición, de exportador orgulloso a importador desesperado. Ahí es donde el Estado Nacional arma una estrategia de parches de emergencia que va a costar miles de millones de dólares. Para sostener el esquema sin trasladarle el costo real a la factura del usuario residencial, lo que hubiera desatado un estallido político inmediato, el gobierno crea en 2004 una nueva corporación estatal, ENARSA, Energía Argentina Sociedad Anónima. La narrativa política de la época la va a vender como el glorioso retorno del Estado al sector productivo, la recuperación de la soberanía energética. El análisis frío de su operación cuenta otra historia. ENARSA no nació para competir con taladros y geólogos en el campo, nació para administrar la logística de la escasez. Su verdadera misión era importar gas natural a precios de mercado spot internacional y reinyectarlo al sistema local a precio regulado. Su balance contable se convirtió en el espejo exacto del déficit energético del país. Comprar caro afuera, vender barato adentro, y financiar la brecha monumental con emisión y subsidios del Tesoro. El Estado no volvió como productor, volvió como el financista de un respirador artificial para que el sistema industrial y social no colapsara. Mientras el Estado Nacional montaba ese respirador artificial en el frente de los precios, en el subsuelo legal de la República se dirimía una batalla histórica por el poder real. ¿Quién controla el subsuelo y sus riquezas? La reforma constitucional de 1994 había declarado que los recursos naturales pertenecían a las provincias, pero la vieja ley petrolera de los años 60 le seguía dando la botonera operativa a la nación. Durante 12 años el país caminó sobre el hielo fino de esa contradicción, no por parálisis, sino como el equilibrio dinámico de una nación asimilando su nueva identidad federal. Las provincias productoras reclamaban legítimamente controlar su patrimonio y cobrar regalías en forma directa. El interés general de la nación exigía que el timón estratégico no se fragmentara en 10 pedazos. Hasta que llega 2006, la Ley 26.197, más conocida como Ley Corta. No consagra la victoria de un bando sobre el otro, consagra una síntesis. Transfiere a las provincias la autoridad para licitar áreas, otorgar concesiones y cobrar regalías. Y con eso, la nación honra por fin el pacto del 94. Pero hay que prestarle atención a la sutileza de la arquitectura, porque ahí está el verdadero movimiento de ajedrez. La nación cede la administración de los yacimientos, pero retiene la jurisdicción legislativa de fondo y con ella, el diseño de la política energética federal. No es una cesión a medias ni un engaño. Es la garantía de que, en un sector tan estratégico para la seguridad nacional, ninguna provincia se iba a convertir en una potencia económica independiente, dictando sus propias reglas de juego. El Estado central se queda con la llave maestra, porque la energía es la savia que nutre al país entero. Lo que algunos analistas leyeron en su momento como un laberinto burocrático de doble ventanilla, el tiempo demostró que era, en realidad, la semilla de un federalismo de concertación. El sistema obligó a la nación y a las provincias a sentarse en la misma mesa, no para colisionar, sino para asociarse detrás de un objetivo común, el autoabastecimiento. Años más tarde, hitos como el Acuerdo Federal de 2014 para la reforma de la Ley de Hidrocarburos demostraron que el híbrido funcionaba.
La provincia monetiza sus recursos, controla la operación en su territorio y desarrolla políticas de protección del ambiente. La nación garantiza el marco homogéneo para el desarrollo de la política energética nacional. ¿Una bicefalía regulatoria? Sí, pero indispensable para blindar jurídicamente los proyectos de escala global que la Argentina iba a necesitar pocos años después para despertar a un gigante llamado Vaca Muerta. Para 2012, esa arquitectura de convivencia federal se enfrentaba a su prueba de fuego. Argentina ya no discute teorías en los despachos. Está presenciando una hemorragia macroeconómica en tiempo real. La producción de gas natural venía desangrándose al 6% anual y los yacimientos convencionales, esos frutos al alcance de la mano que habían sostenido el sistema por décadas, simplemente se estaban agotando. YPF, controlada entonces por la española Repsol, opera con la mirada fija en el próximo trimestre. Maximiza la extracción de lo conocido y cierra la canilla de la exploración profunda. Y en el mundo de la energía hay una ley que no perdona. Si no repones lo que extraes, estás administrando tu propia extinción. Hacia fines de 2011, el déficit de la balanza comercial energética supera los 6.000 millones de dólares anuales. El Banco Central quema reservas a toda velocidad para pagar barcos de gas licuado a precios de crisis, solo para que las industrias no se detengan y las luces no se apaguen en pleno invierno. Es en este punto de no retorno donde el Estado da un golpe de timón. La Ley 26.741 declara el autoabastecimiento hidrocarburífero de interés público nacional y expropia el 51% de las acciones clase D de YPF en manos de Repsol. El discurso político celebra la estatización con bombos y platillos, pero un análisis riguroso tiene que marcar otra cosa. El Estado no convierte a YPF en una dependencia burocrática. La mantiene compitiendo bajo reglas de derecho privado, con management profesional, pero con la dirección estratégica y los objetivos de producción subordinados a los intereses de la nación. Una herramienta híbrida porque el país necesita el expertise profesional para competir en los mercados petroleros globales y el control político para alinear la gestión empresaria con los intereses estratégicos del país. El Estado asume el timón, pero necesita desesperadamente el capital privado internacional, porque las arcas públicas están vacías. Para asegurar que toda la industria privada acompañe ese esfuerzo, el Gobierno Nacional centraliza el control de las inversiones a través del Ministerio de Economía mediante el Decreto 1277 de 2012. Y ahí la vieja tensión fundacional argentina vuelve escena. Las provincias, que apenas unos años antes habían consolidado la administración de sus recursos con la ley corta, sienten que el poder central avanza otra vez sobre su autonomía, esta vez por la puerta de atrás. No es un defecto de diseño ni un capricho burocrático. Es la pregunta eterna de la historia argentina volviendo a resonar bajo tierra. ¿Quién tiene la última palabra sobre la riqueza del subsuelo? ¿La provincia que la pisa o la nación que la necesita para salvar la macroeconomía de todos? En 2012, la respuesta política fue rotunda. En emergencia, la soberanía estratégica se impone sobre cualquier otra consideración. ¿Y a dónde tiene que ir esta nueva YPF a buscar el gas que salva al país? Al subsuelo profundo de Neuquén, a la Roca Madre, a Vaca Muerta. Esa formación geológica estaba en los mapas desde hacía décadas, pero la legislación argentina de 1967 estaba pensada para pozos convencionales verticales, donde el gas migraba solo hacia una trampa geológica y fluía a la superficie. El shale gas es un animal completamente distinto. Está atrapado con garras de hierro dentro de roca compacta. Para sacarlo, hay que perforar kilómetros hacia abajo, desviar la mecha en horizontal y fracturar la piedra con una intervención mecánica masiva y constante, el fracking. En 2012, el líder indiscutido en el know-how y el respaldo técnico operativo necesario para que estas operaciones fueran rentables era Estados Unidos. Y el marco legal clásico, de 25 años de concesión, tampoco alcanzaba. La curva de recupero de capital en el no convencional es muchísimo más lenta. Sin un horizonte de tiempo extendido, el capital global no iba a arriesgar un solo dólar. Para que la roca empezara a hablar, el Estado tuvo que reinventar el tiempo jurídico con una secuencia de herramientas legales que funcionaron como estímulos cardíacos para un sector moribundo. El primer eslabón llega en 2013 con el Decreto 929, redactado a la medida exacta de un hito, el acuerdo YPF-Chevron en Loma Campana. En plena era del cepo cambiario, la administración de Cristina Fernández firma un enclave de libre mercado dentro de su propia economía regulada,
garantizándole a quien invierta más de $1.000 millones la libre comercialización externa del 20% de su producción, con arancel cero y libre disponibilidad de divisas. Había que pavimentar la entrada de la tecnología, y ese decreto fue el primer tramo de asfalto. Pero el parche no alcanzaba. Hacía falta una reforma de fondo. En 2014, por pacto político entre la nación y las provincias productoras, se sanciona la Ley 27.007. Crea la concesión de explotación no convencional, con plazos extendidos a 35 años y prórrogas ilimitadas. Y elimina el carry provincial para las nuevas concesiones de explotación. Esa vieja práctica por la cual las empresas provinciales se reservaban una porción del negocio sin poner un peso, solo por ser dueñas de la tierra. El mensaje a partir de ahí es claro: para participar hay que invertir. Las leyes en el papel, sin embargo, no perforan la roca. La geología responde a los incentivos de precio y nada más. Entre 2017 y 2024 asistimos a una verdadera guerra de desgaste regulatoria. Cuando el precio no cubre los costos, el Estado interviene como garante de última instancia. Primero, con la Resolución 46, que garantiza un precio estímulo de $7.50 el millón de BTU. El subsidio directo que permite el despegue de proyectos como Fortín de Piedra de Tecpetrol. El fracking argentino demuestra que es técnicamente viable, pero el costo fiscal se vuelve prohibitivo y el esquema termina crujiendo entre disputas legales. Cuando ese modelo se agota, la gestión siguiente recalibra con el Plan Gas, un esquema contractual donde las productoras compiten en concursos públicos ofreciendo volúmenes fijos a largo plazo a cambio de previsibilidad y prioridad de despacho. Y el resultado de esta acumulación de leyes, tecnología y audacia financiera es incontestable. En 2024, Argentina llega a récords históricos de producción que pulverizan las viejas marcas de la era convencional. Vaca Muerta se convierte en una realidad indiscutible de escala global. La escasez terminal ha sido derrotada por la abundancia. Pero la historia de la energía es cíclica y a menudo perversa. Al resolver el problema del subsuelo, Argentina chocó de frente contra la superficie. El nuevo drama ya no es la falta de gas, es la ausencia de caminos para evacuarlo. La capacidad de los yacimientos neuquinos superó por completo la capacidad física de los gasoductos existentes. Las empresas podían perforar más pozos, pero no tenían cómo evacuar la molécula. Vaca Muerta quedó atrapada en su propio éxito, en un cuello de botella logístico. La construcción a contrarreloj del gasoducto Presidente Néstor Kirchner se convirtió en una obra de supervivencia física para el sistema. La prueba de que, sin infraestructura de evacuación, el marco legal es letra muerta bajo tierra. Y al cierre de 2024 el desafío muta otra vez. Con el mercado interno saturado en verano y los caños operando al límite en invierno, el problema ya no es abastecer Buenos Aires o Rosario. El problema es la escala global. Si Argentina no logra contractualizar la expansión de su infraestructura a largo plazo y construir plantas de liquefacción para exportar gas natural licuado a Europa y Asia en contratos a 20 años, Vaca Muerta va a quedar confinada a ser un gigante encadenado, rehén de los límites de su propio consumo doméstico. Las últimas 2 décadas fueron la crónica de una adaptación bajo el fuego de la crisis macroeconómica. Al cierre de este ciclo, el mapa muestra 3 placas tectónicas en tensión constante. Las provincias como titulares de un recurso abundante y desarrollado. La nación fijando la política energética en búsqueda de un mercado global. Y el capital que exige estabilidad regulatoria, impositiva y financiera para viabilizar proyectos. El periodo 2003-2024 no es simplemente una hoja de ruta en un archivo de leyes. Es la crónica de una adaptación forzosa, violenta y desesperada bajo el fuego de la realidad material. Es la historia de un Estado que, acorralado por el abismo del desabastecimiento y la sangría de sus reservas, se vio obligado a desguazar el motor con el que venía funcionando y reconstruirlo en pleno vuelo. Las herramientas de emergencia que se diseñaron para contener el colapso social terminaron por deformar por completo la matriz de incentivos de una industria que no responde a la retórica política, sino a la fría física del subsuelo. Durante décadas, Argentina jugó el partido de la energía con un reglamento escrito en los años 60, pensado para una geología predecible, de yacimientos convencionales, donde el recurso fluía casi por derecho propio. Pero cuando ese viejo modelo se agotó, el país se encontró frente a un abismo regulatorio.
tuvo que reinventar el tiempo jurídico y flexibilizar sus dogmas para dar cabida a una tecnología importada, a un nivel de capital de riesgo y a unos plazos de inversión que el legislador original jamás habría podido concebir en sus proyecciones más audaces. El éxito final de Vaca Muerta no fue gratuito. Se pagó con la creación de un ecosistema híbrido, un territorio de tensiones constantes donde conviven el control político centralizado, el reclamo de autonomía de las provincias propietarias de la tierra y la implacable exigencia de previsibilidad del capital global. Al final del día, la abundancia bajo tierra fue conquistada, pero nos dejó un sistema plagado de cicatrices regulatorias y cuellos de botella. Y esas cicatrices nos recuerdan algo incómodo, que la geología es solo la mitad del problema. La otra mitad es la capacidad de construir los consensos para llevar esa riqueza al mundo. En el próximo episodio, contamos cómo ese mapa de poder y soberanía se redibuja de una manera que pocos hubieran creído posible. La Ley de Bases de 2024 representa quizás el quiebre más radical con la tradición regulatoria argentina desde la fundación de YPF en 1922. Vamos a asistir al momento en que el Estado ya no solo decide retirarse de la operación en el campo, sino que da un paso histórico al vaciar y resignar los propios instrumentos de intervención que hasta entonces ningún gobierno de ningún signo político había estado dispuesto a ceder. Soy Pablo Nahuel Guamoró. Esto fue Matriz Crítica.